Hace no tanto, pocos habrían imaginado que este hombre transformaría para siempre la población española. En junio de 2018, tras un prolongado desgaste político, una moción de censura apartó a Mariano Rajoy del cargo y situó a Pedro Sánchez en el centro del poder. Desde entonces, ha repetido mensajes como estos. Y durante un tiempo, la gente tomó sus palabras como ciertas. En España parecía instalarse la idea de que los inmigrantes eran positivos y que no generaban ninguna consecuencia para el país, pero eso era palabrería. Cosas que decía el presidente español para ganar más votos, ya que, por ejemplo, en Barcelona se han registrado cifras como que el 84,2% de los detenidos por delitos graves serían extranjeros. Aún así, a Pedro Sánchez le gusta repetir que los inmigrantes vienen a trabajar. Y de ahí surge una duda inevitable. Cuando un país cambia tan rápido y adopta tanto en tan poco tiempo, siempre queda una pregunta en el aire. ¿Se hace realmente por el bien del país? ¿O es el inicio de algo que todavía no entendemos? Para entender esto, es esencial mirar el camino seguido por otros países europeos. Desde mediados del siglo XX, varias naciones recibieron inmigración musulmana en contextos urbanos saturados, barrios obreros deteriorados y modelos económicos industrializados. En ese escenario surgieron áreas donde comunidades enteras vivían separadas del resto de la población, con dinámicas internas que, con el tiempo, se transformaron en sociedades paralelas. La falta de políticas de integración coherentes o la aplicación de un multiculturalismo pasivo que promovía la convivencia sin interacción generó tensiones sociales significativas. Estas tensiones se manifestaron en conflictos de identidad, polarización política y episodios de violencia que marcaron la vida pública de diversas democracias europeas. España llegó tarde a la inmigración masiva, y esta demora se convirtió en una ventaja inesperada. El país pudo observar los errores de otros modelos, evitar la formación de guetos rígidos y desarrollar una convivencia más distribuida territorialmente. Además, la inmigración se integró en un momento en que las ciudades españolas no tenían la misma estructura industrial fragmentada que caracterizaba a otros países del continente. Esto redujo la posibilidad de que surgieran enclaves cerrados o barrios culturalmente aislados. España no está exenta de dificultades ni de desafíos futuros, pero el punto de partida fue distinto. Esta diferencia explica por qué la convivencia con la población musulmana se ha desarrollado con una estabilidad superior a la observada en gran parte del resto de Europa. La tolerancia en España no puede explicarse sin atender a su organización territorial y urbana. A diferencia de varios países europeos donde, por decisiones industriales, migratorias o de vivienda del siglo XX, surgieron barrios claramente segregados, España desarrolló ciudades con un tejido mucho más diverso. Aunque las periferias urbanas españolas presentan desigualdades, no llegaron a convertirse en zonas étnicas aisladas del resto de la sociedad. No existen enclaves comparables a los grandes guetos que aparecieron en los suburbios de París, Bruselas, Estocolmo o algunas ciudades de Alemania. Esta falta de fragmentación espacial es uno de los motivos fundamentales por los que la convivencia en España ha sido más estable. Este fenómeno no fue resultado de un plan deliberado para impedir guetos, sino de una serie de factores históricos. La inmigración masiva llegó más tarde que en otros países europeos, cuando muchas áreas urbanas ya estaban configuradas y contaban con una distribución residencial menos dividida. Las familias inmigrantes se asentaron en distintos barrios, integrándose en entornos donde convivían distintos niveles socioeconómicos. Esta dispersión evitó la creación de comunidades totalmente aisladas y promovió la interacción diaria desde el comienzo. Además, la vida urbana española favorece la interacción. Plazas, mercados, calles comerciales y transporte público funcionan como espacios de encuentro donde la diferencia cultural se integra en la rutina diaria. Esta interacción constante reduce la percepción de amenaza, porque el otro no es una abstracción, sino una presencia cercana con la que se comparten horarios, servicios y dificultades. Aunque existen tensiones locales, su escala y profundidad no alcanzan los niveles observados en países donde la segregación territorial condujo a dinámicas de exclusión que luego alimentaron conflictos de identidad. El mercado laboral español juega un papel decisivo en la convivencia. Desde finales del siglo XX, la inmigración musulmana se incorporó a sectores con fuerte demanda de trabajo: agricultura, hostelería, construcción, transporte y servicios de cuidados. Esta integración laboral inmediata generó una percepción distintiva de la inmigración, basada en una presencia activa y visible en tareas que sostienen gran parte del funcionamiento del país. Lejos de ser una figura distante o desconocida, el inmigrante musulmán se convirtió en parte del paisaje económico diario.
Este vínculo práctico tuvo efectos sociales profundos. La convivencia no se construyó a partir de discursos abstractos sobre integración, sino de la experiencia cotidiana de trabajar, comprar, estudiar y vivir en los mismos espacios. El reconocimiento nace de la rutina. El vecino que madruga para ir al campo, el colega que comparte turno en la construcción, la familia que abre un pequeño negocio, el estudiante que asiste a la misma escuela pública. La proximidad reduce la posibilidad de estigmas generalizados, porque la experiencia directa contradice las visiones simplificadas que suelen circular en contextos de baja interacción. Incluso durante las crisis económicas, cuando el desempleo creció abruptamente, la inmigración no se convirtió masivamente en un símbolo de conflicto. Su rol en sectores esenciales ya estaba profundamente arraigado. Este arraigo genera una percepción más pragmática que ideológica. La inmigración no es un fenómeno externo, sino una parte estable de la sociedad española. La convivencia española no es perfecta y persisten desafíos. Sin embargo, la combinación de un territorio sin guetos masivos y la integración laboral diaria explica por qué el país mantiene una tolerancia social más sólida que gran parte de Europa. Para comprender por qué España no experimentó los mismos conflictos migratorios que otras democracias europeas, es clave un factor: su incorporación tardía a la inmigración masiva. Ese retraso le permitió observar con una perspectiva ventajosa los fallos y tensiones que otros países habían acumulado desde los años 60. España, que aún no recibía grandes oleadas migratorias, pudo ver cómo las naciones industrializadas lidiaban con la segregación de barrios, la formación de comunidades paralelas, choques identitarios y episodios de violencia derivados de una integración insuficiente. Ese desfase en el tiempo funcionó como una especie de aprendizaje indirecto. Cuando el número de inmigrantes empezó a crecer, España no replicó de forma automática los modelos que habían provocado tensiones en otros países. Observó los efectos de políticas que fomentaban la coexistencia sin contacto real, de barrios convertidos en comunidades cerradas y de sistemas educativos fragmentados que acentuaban la distancia cultural entre distintos grupos. La experiencia de otros mostró que un multiculturalismo pasivo podía desembocar en escenarios alejados de la convivencia auténtica y que la falta de cohesión social terminaba generando conflictos difíciles de gestionar. En el caso español, los gobiernos locales y autonómicos optaron por soluciones más prácticas. Se impulsó la escolarización en colegios públicos donde la mezcla social era inevitable. Se crearon programas municipales de mediación intercultural y se intentó impedir que ciertas zonas derivaran en enclaves monoculturales. No respondía a una estrategia global, pero sí a una enseñanza tomada de la observación externa. La convivencia se mantiene a través del contacto, no del aislamiento. España no diseñó un modelo ideal, pero sí logró esquivar errores que llevaron a otros países a crisis profundas. El segundo factor clave del caso español es la forma en que se concibe la integración. Mientras en algunos países europeos se promovía una visión multicultural basada en permitir que cada grupo mantuviera su identidad de manera independiente, España apostó por una convivencia más cívica y práctica. La integración no se articuló desde un discurso ideológico, sino desde la vida cotidiana. Compartir escuelas, espacios públicos, servicios de salud, horarios laborales e incluso festividades locales. España no promovió un modelo rígido de asimilación, pero tampoco fomentó estructuras paralelas que pudieran consolidarse como mundos culturales completamente separados. La escuela pública desempeñó un papel fundamental. En muchas ciudades, los hijos de inmigrantes se incorporaron rápidamente al sistema educativo ordinario, conviviendo con estudiantes españoles desde edades tempranas. Esa mezcla generó relaciones, amistades y redes sociales que evitaron el aislamiento que en otros lugares alimentó tensiones intergeneracionales. Además, el idioma funcionó como punto de encuentro. Aprender español era necesario para estudiar, trabajar y desenvolverse en la vida diaria, favoreciendo una integración comunicativa natural. Esta integración cívica no estuvo exenta de dificultades. La precariedad afectó a muchas familias inmigrantes y surgieron tensiones relacionadas con la vivienda, el empleo o las diferencias culturales en algunos barrios. Sin embargo, la escala y profundidad de estas tensiones nunca alcanzaron los niveles observados en países donde las comunidades inmigrantes quedaban encerradas en burbujas sociales difíciles de romper. España no creó un modelo ideal, pero sí generó una convivencia basada en el contacto constante y la interdependencia diaria.
Esa práctica cotidiana, más que los discursos políticos, ha sido el elemento que ha sostenido la tolerancia social del país hacia la inmigración musulmana. España, reconocida por su imagen de país tolerante y abierto a la diversidad, enfrenta cifras preocupantes que contradicen esa percepción. Según los datos, la tasa de condenas entre la población extranjera es de 14,6 por cada 1.000 habitantes, frente a 5,8 por cada 1.000 entre los españoles, lo que indica que los inmigrantes son condenados 2,5 veces más que los nativos. Además, los extranjeros constituyen aproximadamente el 31% de los internos en las cárceles españolas, y dentro de ese grupo una parte significativa proviene de países del norte de África, siendo casi el 30% marroquíes. El incremento de delitos graves también genera preocupación. Los asesinatos que involucran a extranjeros han aumentado un 69% en la última década, y el Observatorio Demográfico de la Universidad CEU señala que este aumento podría estar relacionado con el crecimiento migratorio y la falta de control penal adecuado. En regiones con mayor presencia de inmigrantes musulmanes, como Cataluña, los delitos sexuales se han incrementado notablemente, con las violaciones registradas casi triplicándose en 5 años. Estos datos sugieren que, detrás del discurso de diversidad y apertura, existen retos significativos en materia de seguridad y convivencia. Otro tema sensible en España es la dependencia de ayudas públicas por parte de la población inmigrante. Aunque algunas afirmaciones se exageran, los datos muestran que una parte significativa de los beneficiarios del ingreso mínimo vital, IMV, son extranjeros, el 17,52% del total. No existen cifras oficiales desglosadas por religión, por lo que afirmaciones como que muchas familias musulmanas viven de las ayudas carecen de respaldo, aunque es cierto que los inmigrantes representan una proporción notable de quienes reciben asistencia estatal. Estas cifras plantean un interrogante. Si muchos inmigrantes presentan tasas de condenas más altas, un porcentaje considerable se encuentra en prisión y una parte depende de ayudas públicas, ¿por qué el gobierno permite que la inmigración continúe de manera tan abierta? El presidente Pedro Sánchez ha defendido la inmigración como un motor de crecimiento y ha promovido la migración circular, una estrategia para formar trabajadores en sus países de origen que luego pueden venir temporalmente a España y regresar. Los críticos advierten que esto podría generar un efecto llamada, más allá de cubrir vacantes laborales. En el ámbito político, Vox y el PP acusan a Sánchez de impulsar una inmigración masiva para modificar el censo, utilizar inmigrantes como mano de obra barata o sostener el sistema de pensiones y el estado del bienestar. En paralelo, el gobierno ha facilitado los trámites burocráticos para los extranjeros, agilizando la regularización y la entrada legal, lo que podría aumentar la llegada de inmigrantes. Las razones detrás de esta política podrían ser varias: enfrentar el invierno demográfico con menos nacimientos y más jubilados, mantener la fuerza laboral necesaria, reforzar la imagen internacional de España como un país progresista y abierto, buscar beneficios electorales consolidando un futuro electorado inmigrante, y cubrir la escasez de mano de obra en sectores como agricultura, hostelería y servicios, reduciendo la dependencia de la economía sumergida. Si bien estos hechos se han corroborado con el tiempo, sigue existiendo debate sobre las verdaderas intenciones del gobierno, si se trata de medidas estratégicas legítimas o de algo más complejo que solo el tiempo permitirá descubrir. El futuro de la convivencia en España dependerá de la capacidad del país para afrontar transformaciones profundas en un escenario internacional cada vez más complejo. Las tensiones globales, los cambios económicos y unos flujos migratorios más intensos podrían poner a prueba un modelo que hasta ahora ha funcionado gracias a una mezcla de pragmatismo y contacto cotidiano. La gran cuestión es si España podrá conservar su tolerancia cuando aumente la presión exterior o cuando se acumulen los desafíos internos. Uno de los elementos más determinantes será la integración de las nuevas generaciones. Los jóvenes de familias inmigrantes que estudian, trabajan y participan en la sociedad española serán quienes moldeen la convivencia del mañana. Si cuentan con oportunidades reales, vínculos sociales fuertes y un papel definido dentro del país, la estabilidad se verá reforzada. Una estabilidad similar podríamos tener en este canal si te suscribes. ¿A que te gusta cómo pido suscriptores? Dime en los comentarios, ¿cómo imaginas el futuro de España?